Solo por hoy me voy a amar, a su poder quiero entregar mi voluntad. Solo por hoy recuperar, decidir. Bienvenidos al programa Valor para Cambiar de los grupos de familia Al-Anon. Los grupos de familia Al-Anon son una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza con el fin de encontrarle solución a un problema común. Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a su recuperación. Al-Anon no está aliado con ninguna secta ni religión, ni entidad política, ni organización, ni institución. No toma parte en controversias y no apoya ni combate ninguna causa. Le invitamos a que nos escuche y si considera que ha sido afectado por la forma de beber de otra persona, se acerque a cualquiera de nuestros grupos para que encuentre la ayuda que nosotros encontramos. Lo estaremos esperando con los brazos abiertos. Vuelve a salir, amanecer a cada instante y repetir. Buenas tardes, mi nombre es Carlos. Bienvenidos de nuevo, estimados radioescuchas, al programa Valor para Cambiar correspondiente a mayo de 2022. Este es nuestro programa número 161 y bueno, primero, como siempre, le agradecemos a Dios esta oportunidad de llevar el mensaje de fortaleza y esperanza de los grupos de familia Al-Anon y Alatín de Costa Rica. Y, por supuesto, le agradecemos muchísimo a Radio Sideral por su generosidad al cedernos mensualmente este valiosísimo espacio. Hoy nos acompaña Laura. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura y soy un miembro activo de los grupos de familia Al-Anon. Muchas gracias, Laura. Como es costumbre también, vamos a decir la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. El día de hoy vamos a tratar el tema ¿qué es un borracho, mamá? Así se llama un libro muy pequeño que ya hace bastante tiempo no se edita y que le explica a los niños qué es un alcohólico, qué es Al-Anon, Alatín y Alcohólicos Anónimos. Entonces, pues vamos a tratar diferentes temas de los que se habla en este libro. Los que nos criamos en un hogar alcohólico somos los más afectados. De hecho, existen grupos especiales, digámoslo de esa manera, dentro de nuestra hermandad, llamados grupos de hijos adultos de alcohólicos, para ofrecerles ayuda. Crecimos en un ambiente de mucho caos, un ambiente de mucha zozobra, de mucho temor, de mucha vergüenza, entre otra serie de cosas, y eso tiene un impacto muy negativo en nuestra vida. Soy hijo adulto de alcohólico y no solamente fui afectado por el alcohólico, que en mi caso era mi papá, bueno, aunque en realidad había otra serie de alcohólicos, tíos, abuelos, primos, sino también fui afectado por personas que fueron también afectadas por el alcoholismo de otra persona. Crecer en un hogar de ese tipo causa un impacto muy negativo. Sin embargo, sí existe una solución, pero de eso vamos a hablar más adelante. ¿Por qué invitamos a Laura? Bueno, ella es miembro de Al-Anon y tiene un hijo afectado por el alcoholismo de otra persona y que asiste a Alatín. Más tarde hablaremos con detalles sobre qué es Alatín. Y para iniciar, yo le preguntaría, Laura, ¿qué es un borracho? ¿Cómo se le explicaría a un niño qué es un borracho? O más bien, específicamente, ¿qué es un alcohólico? Porque no es lo mismo. Bueno, yo creo que ese es un tema muy, muy importante, tanto en un hogar alcohólico, ¿verdad? Como dice usted, Carlos, de los que hemos crecido en un hogar alcohólico, como también para la sociedad en general, ¿verdad? Porque creo que es muy importante que nuestros hijos entiendan que si ya sea el padre o la madre, que ellos están sufriendo una enfermedad, así como
como si, como lo dice en el libro, ¿verdad? Si tuvieran varicela o sarampión o paperas, ¿verdad? Nosotros no los culparíamos de que se sientan mal, de que tengan que vomitar o de los síntomas que tengan, ¿verdad? Para mí, una de las cosas más importantes y que más me costó eh, cuando yo entré a los grupos de familia Alanon fue entender que ellos sufren una enfermedad, porque de muchas personas, incluyéndome a mí antes de conocer el programa, pensábamos que eso era falta de voluntad o vagabundería de las personas, ¿verdad? Pero ahí nosotros aprendemos que digamos, el beber alcohol o el consumir alguna droga es solo un síntoma de la enfermedad espiritual que tanto ellos como nosotros tenemos. Lo que pasa es que nosotros lo mostramos de una manera diferente a la de ellos, ¿verdad? Entonces, para mí, una forma muy importante o muy eficaz de explicarle a nuestros hijos qué es lo que está pasando, es empezar por explicarles a ellos y que ellos comprendan que el papá o la mamá está enfermo, ¿verdad? Que todas las cosas que pasan es por esa enfermedad y darles a ellos el apoyo que necesitan y explicarles cualquier cuando las cosas suceden, digamos que el papá llega alcoholizado a la casa, que llegó pegando gritos, que quebró cosas, creo que todas esas cosas también es importante hablarlas, evidentemente no en el momento, pero al día siguiente con ellos, para que ellos puedan ir asimilando la situación. Pero nosotros también tendemos mucho a evadir esas cosas, ¿verdad? Y a decirles a ellos, no le contes a nadie, no le digas a nadie, y además de eso a ellos les da vergüenza, ¿verdad? Todavía cuando ellos están pequeños, es más fácil para nosotros padres como tratar de manipular la voluntad de ellos y lo que ellos dicen y no dicen. Pero cuando ellos van creciendo y ya son adolescentes, se van dando cuenta de las cosas y es una época muy, muy importante en la que nosotros tenemos que hablar con ellos si el papá está o la mamá está activo. Creo que es algo muy importante que nosotros tenemos que hablar constantemente con ellos y compartir opiniones, sentimientos para que ellos puedan sacar todo lo que llevan adentro, que es parte de las cosas que nos enferman. Así es, Laura. Bueno, un borracho es una persona que está embriagada, una persona que está muy intoxicada por el alcohol, y un alcohólico ya es otra cosa, ¿verdad? Es una persona que ya ha generado una dependencia al alcohol, Correcto. precisamente por la enfermedad, que no es el beber alcohol, ¿verdad? Que eso también hay que explicarlo. A mucha gente le cuesta, adulta, entender el alcoholismo como una enfermedad. Yo recuerdo que de pequeño leí en algún lado que el alcoholismo era una enfermedad, pero no lo explicaba. Luego, ya muchos años después, entendí la dinámica de la enfermedad, cómo es esta enfermedad. Y no, el beber es solamente un síntoma, es un síntoma. Entonces hay que explicarle al niño que es una enfermedad y como decías, que así lo explican en ese libro, se lo explican a la niña, que es la protagonista. Es como Sí. es una historia que está protagonizada por una niña que está hablando ahí en primera persona y la mamá le dice que pues es una enfermedad como si fuera la viruela, Uh-huh. que entonces sí, esa persona no es culpable de tener esa enfermedad y eso me gustó muchísimo, que entonces al niño se le explique que no es una decisión del alcohólico o alcohólica, sino que es una condición que tiene, que lo hace beber de esa manera y que lo va destruyendo y lo hace actuar de una manera pues irracional, una manera que Correcto. no nos gusta y que pues podemos sentirnos tentados a decir esa persona es mala porque actúa de esa manera. La niña cuenta que su papá a veces se pone violento, que es el alcohólico, y es más, dice que llegó a odiar, bueno, no solamente al papá, sino también a la mamá. Pero es Uh-huh. que la mamá también está enferma. En el libro
ella se pregunta, ¿está también enferma mi mamá? Y por supuesto que sí. Los que convivimos o hemos convivido con enfermos alcohólicos, nos vemos afectados también. Y eso es algo también que hay que explicarle a los niños. Sí, claro, yo comparto ese sentir con usted, Carlos, porque en algunas ocasiones nosotros como familiares de alcohólicos a veces provocamos que las situaciones empeoren en lugar de mejoren. Entonces, parte de estar en un programa es tomar responsabilidad acerca de el comportamiento de uno mismo, ¿verdad? Y empezar a cambiarlo. Nosotros en el grupo de nosotros decimos que en la medida en que nosotros vayamos mejorando, todo a nuestro alrededor va a ir mejorando también, ¿verdad? En la medida en que nosotros vayamos progresando en el programa y vayamos dándonos cuenta de todos los defectos de carácter que tenemos y del gran trabajo que tenemos que ir haciendo, eh, en esa medida todo en nuestro hogar y en nuestro entorno familiar y en nuestra vida profesional, en nuestra vida en general, porque el programa no se adapta o no se aplica solamente en la vida familiar, sino que el programa nos ayuda en todos los aspectos de la vida. Entonces, en la medida en que nosotros vayamos caminando y avanzando en el programa, en esa medida las cosas van a ir mejorando para nosotros, para nuestros hijos y para el alcohólico de la familia también, ¿verdad? Claro, porque nosotros nos vemos afectados y tenemos entonces que trabajar también en nosotros mismos, aunque no bebamos. Nada más que la familia muchas veces no es consciente de su propia afectación. La atención está totalmente centrada en el alcohólico y creen erróneamente que si el alcohólico deja de beber, ya todo se va a resolver. Pero las otras personas que fueron afectadas necesitan también recuperación. Por el hecho de que la otra persona busque recuperación no significa que la familia se va a recuperar. La familia tiene que buscar ayuda y para eso existen los grupos Al-Anon y Alatín, por supuesto. Correcto. Y exacto, ¿verdad? Entonces eso es muy importante porque nos vemos afectados, definitivamente. Yo en ese libro dice la niña, la protagonista, que ella llegó a sentir tanta ira por la dinámica enferma de su familia que agredía a su perrito. Al perrito, sí, Al perrito. que sentía ganas de patearlo, decía. Exactamente, exactamente. Sí. Es cierto, convivir con personas alcohólicas nos produce vergüenza, nos produce miedo, nos produce ira. Preocupación. Preocupación. Bueno, son tantas cosas y por eso se requiere también ayuda. Pero la familia cree que su recuperación está supeditada a la recuperación del alcohólico, pero no es así, ¿verdad? Entonces también necesita ayuda. A mí me hubiera encantado que de pequeño me hubieran llevado a un grupo de Alatín. Bueno, a veces dudo que si hubieran sabido que existieran esos grupos me hubieran llevado, porque también en ese mismo libro cuenta la niña que la mamá les decía que nadie se dé cuenta. Que nadie se dé cuenta. Que nadie sepa. No hablemos de eso, ni siquiera la abuela, dice en la historia. Entonces se crea ese secretismo, entonces ni busquemos ayuda, ¿verdad? Porque qué vergüenza, porque vamos a lavar los trapitos sucios fuera, hay que lavarlos adentro. Entonces, qué importante es romper con esa negación y entonces buscar ayuda. A mí me hubiera encantado, por ejemplo, como les digo, haber entrado en un grupo de Alatí y seguramente me hubiera ayudado muchísimo. Pero igual, posiblemente por la misma negación que existía en mi hogar, quizás no me lo hubieran permitido. Para decir, bueno, ¿para qué va a dar el campanazo, como decimos aquí en Costa Rica? ¿Qué opinas? Sí. Y bueno, en mi caso específico, digamos, yo soy hija de un padre alcohólico, nieta de un abuelo alcohólico y me casé con un alcohólico, ¿verdad? Yo durante los primeros años de mi matrimonio viví un infierno, porque esa es la palabra correcta. Y en algún momento, cuando ya mi hijo nació y fue creciendo, mi esposo decidió dejar de tomar sin programa.
y las cosas no mejoraron en lo absoluto. Creo que más bien se pusieron peor. Y en algún momento las cosas estaban tan mal que él decidió buscar ayuda en Alcohólicos Anónimos. Y cuando él tenía tal vez como unos 6 meses más o menos de estar yendo, me dijo a mí que por qué yo no buscaba ayuda en Al-Anon y yo ni siquiera sabía que eso existía. Entonces, primero me sentí súper ofendida, ¿verdad? Porque yo decía, ¿y yo por qué? ¿Acaso que yo soy la persona del problema? ¿Verdad? Yo no estoy enferma, yo no consumo drogas, yo no bebo alcohol. Eh, pero él me explicó un poco acerca de qué significaba y de qué era lo que hacían. Hablé con una persona de Al-Anon que tiene muchísimos años de, de estar en el grupo y bueno, yo dije, bueno, voy a probar. Y más o menos los primeros 3 o 4 meses yo iba y las escuchaba hablar y yo decía, pero ¿por qué dicen que están enfermas y enfermos? No, no, o sea, no comprendo, no, no, uno no dimensiona eh, los efectos de la enfermedad en las otras personas, ¿verdad? Hasta que ya uno va cayendo en cuenta y vas dándote cuenta de un montón de cosas que uno hace, ese control excesivo que tenés que tener sobre las personas y sobre las cosas, esas ganas de que uno piensa que si todo el mundo hace lo que uno piensa que es correcto, eh, las cosas siempre van a salir bien, no dejar que las personas asuman sus responsabilidades, ni los hijos, ni el esposo, ¿verdad? Y ahí uno se va dando cuenta de muchas, muchas cosas y uno dice, bueno, en el caso mío yo decía, Dios mío, qué mal que estoy, de verdad, qué mal que estoy. Y me acuerdo que eh, en algún momento hice una lista eh, de todos mis, soy impotente hacia, y empecé a hacer una lista de todas las cosas en las que yo era impotente y que no podía manejar y empecé a tratar de trabajarlas un poco, ¿verdad? Pero yo decía, Dios mío, esta lista es enorme, o sea, es enorme. Pero he de decir que nuestra vida familiar, después de que mi esposo entró a AA y yo entré a la NON, ha mejorado significativamente. Por supuesto que nos falta muchísimo camino. Y en algún momento también conversando, dijimos que sería bueno que mi hijo también tuviera un poco de programa para que él pudiera entender muchas cosas. Mi hijo dice que él no se acuerda de ver a mi esposo alcohólico, digamos, ¿verdad? Alcoholizado. Él dice que no se acuerda. Sin embargo, hubieron muchos años después de que mi esposo dejó de tomar que todos los efectos del alcoholismo se veían día a día en la casa, ¿verdad? Y más que todo en mi actitud hacia él, que es algo que yo he hablado con mi hijo muchas veces, ¿verdad? Porque nosotros tendemos como padres frustrados a desquitarnos con ellos en muchas ocasiones, ¿verdad? Eh, y eso es algo con lo que tenemos que lidiar, con lo que tenemos que perdonarnos, pero es muy importante conversarlo con los hijos, ¿verdad? Yo a mi hijo varias veces le he dicho, mi amor, yo quiero que usted entienda por qué pasaron esas cosas y quiero que me perdone, porque esas cosas que yo hacía contra usted, no las hacía en mis 5 sentidos, porque esa es la verdad, ¿verdad? Pero, pero sí creo que el programa es muy, muy importante en nuestras vidas. Y a la gente que está en el programa, eh, yo siempre a mis compañeras les digo que todas tenemos un ritmo diferente para las cosas, porque a veces hay gente en los grupos que uno ve que se van recuperando muy rápido, ¿verdad? Y hay otros que tenemos algunas cosas que tenemos que trabajar más, entonces nuestro progreso es más lento, ¿verdad? Sí, claro, cada persona va a avanzar al ritmo que puede. Hay que hacerlo con calma, como nos dice el Sí, lema, pero hacerlo. pero Eso es hacerlo. muy Ujú. importante, que ese hacerlo con calma,
ir poco a poco, no se vaya a convertir en una excusa para posponer permanentemente el cambio, que ese es un Ujú. peligro, ¿verdad? Que Sí, claro. existe. Y no pueda decir, bueno, voy poco a poco, pero ya llevo 20 años y no estoy avanzado. Hay que Sí, tener sí. mucho cuidado con eso. Pues tampoco se va a apresurar a la gente. Eso sí, definitivamente yo no puedo decirle a un compañero, pero qué barbaridad, cómo usted no ha progresado lo que usted debe haber progresado. Yo en el Ujú. tiempo que usted tiene, yo ya había logrado. No, 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 somos diferentes, pero sí debemos de ser constantes. Y bueno, te casaste con un alcohólico y es muy común que los hijos de los alcohólicos nos casemos con alcohólicos también. Correcto. Entonces, qué importante por eso que los menores de edad entren a una hermandad como Alatín, que ya vamos a hablar de ella, para que entonces, entre otras cosas, pues puedan evitar eso, el complicarse la vida, Ujú. ¿verdad? Porque la verdad es que sí Sí, es complicarse la ir vida. rompiendo patrones un poquito, ¿verdad? Caer en cuenta de muchas cosas que tal vez uno no veía, pero el programa les puede ayudar a ellos a ir viendo qué cosas no son buenos para ellos en una pareja, ¿verdad? Por supuesto. Y dice la literatura que hay personas que han normalizado el vivir mal y por eso siguen buscando vivir mal. ¿Por qué? Porque Ujú. es lo normal. Correcto. Entonces, no ven nada raro ahí, porque es lo que pues, se veía en mi familia. Era incluso hasta lo deseable. Recuerdo una compañera que me decía que ella no podía hacerse un novio que no bebiera porque consideraba que no era suficientemente hombre, imagínense. Ujú. Entonces se normaliza y se cree que eso es lo correcto. Sigue en ese patrón. Entonces, Alatín puede ayudar mucho en eso. Bueno, ahora sí, hablemos de Alatín para que los queridos radioescuchas, pues, sepan de qué se trata, de qué estamos hablando. Alatín es una parte de la Hermandad de Al-Anon compuesta por miembros jóvenes, por lo regular adolescentes entre 12 y 18 años, aunque hay grupos que aceptan miembros de menos edad, y cuyas vidas han sido afectadas por la manera de beber de otra persona. Entonces, es un segmento dentro de Al-Anon dedicado a los menores de edad. Entonces, si usted tiene hijos, sobrinos, no sé, familiares menores de edad, pues podría recomendarles que asistan a Latín si están conviviendo o han convivido con enfermos alcohólicos, porque hay gente que cree que si ya no se convive con el enfermo alcohólico, ya todo se resolvió, no hay ningún problema. Pero como hablábamos ahorita, el daño continúa. Cuando yo entré a Al-Anon, mi papá llevaba muchísimos años de no beber, yo llevaba muchísimos años de no tener contacto con el alcoholismo activo. Sin embargo, Ujú. mi vida no estaba bien. Se ha vuelto totalmente ingobernable y específicamente una ansiedad me estaba molestando muchísimo. Estaba haciendo mi vida no solamente ingobernable, sino invivible, Invivible. invivible, al punto que yo ya no quería vivir, por supuesto. Ujú. Entonces, bueno, pues supe de Al-Anon y gracias a Dios asistí a esa primera reunión y bueno, 10 años después sigo acá y tengo que seguir trabajando. Qué importante es que los menores de edad asistan. ¿M? Yo, como les digo, bueno, no sé si me hubieran permitido entrar a un grupo de Alatin, si hubiera sabido, por ejemplo, mi mamá que existían esos grupos, pero creo que me hubiera ahorrado muchos sufrimientos, me hubiera ahorrado mucho dolor, me hubiera ahorrado tantas cosas dolorosas que vivir, ¿verdad? Si hubiera tenido la atención correcta. Y es que a lo largo de mi vida, mucha gente, y se lo agradezco montones, me quiso apoyar, pero no sabían cómo tratar con esta situación específica. Les sobraba buena voluntad, no lo dudo, pero no tenían el conocimiento que tienen, por ejemplo, en Alatín, los padrinos y madrinas, que serían los guías para los chicos y chicas, ¿m? Que les ayudan entonces en su proceso de recuperación. Sí, yo comparto absolutamente todo lo que has comentado y también creo eh, que cuando uno está pasando por una situación de esas y comparte el sentir de uno con algunas otras personas, amigos o familiares, que no tienen programa, eh, ellos tienden a darte consejos, a decirte qué tenés que hacer, eh,
y en lugar de ayudarte, creo que ponen más carga sobre nosotros porque no tienen idea de cómo es la situación y de cómo es una enfermedad. Y cuando uno va a un grupo de Alatín o de Alanon, uno se encuentra con gente, yo siempre les digo a mis compañeras, todas tenemos la misma situación pero diferente, ¿verdad? Porque evidentemente pues cada situación es distinta, pero todas tenemos la misma base, ¿verdad? Que es haber convivido o con un alcohólico o convivir todavía con un alcohólico. Y para los jóvenes, creo que esos grupos de Alatín son tan importantes porque ellos comparten con gente de su edad y se apoyan entre sí con gente de la misma edad. Es diferente que hablar con un adulto, ¿verdad? Que hablar con el papá o la mamá y ellos se entienden y se apoyan entre ellos, que es lo mismo que nosotros sentimos en los grupos de Al-Anon. Ellos también pueden compartir sus fortalezas, sus esperanzas, sus situaciones y escucharlas de los demás también, ¿verdad? Y pues tomar lo que les sirve y lo que no lo descartan, pero eh, para todas las personas que tienen hijos, yo sí les diría que sería una excelente decisión ayudarlos a ellos a que tomen la decisión de asistir a estos grupos si es posible. Eso les ayuda muchísimo a entender la situación, la dinámica familiar, la situación de la enfermedad del papá o la mamá en el alcoholismo o la drogadicción, porque en realidad la enfermedad espiritual es la misma, solo que los síntomas que todos tenemos son diferentes. Sí, tienes razón, totalmente cierto. De hecho, las puertas de Al-Anon y Alatín están abiertas también para familiares y amigos de adictos a drogas diferentes al alcohol, siempre y cuando adopten el enfoque de esos dos programas. ¿Verdad? No Correcto. es que se cambie la filosofía, sino que esas personas tienen que adaptarse. Uh-huh. Entonces, no es que Alanon cambió y ahora no, ahora es otra cosa totalmente diferente, ¿verdad? Para que los miembros que nos escuchan, pues no se vayan a asustar y piensen entonces que ha habido un cambio radical en el objetivo del programa. No, es el mismo. Pero, si no, las personas pues pueden asistir a Alanon, no hay ningún problema. Las personas que sean afectadas por un familiar o amigo que sea adicto a una droga diferente al alcohol. Ahora decías, bueno, que usted está practicando el programa de Alanon, su esposo, el de Alcohólicos Anónimos, y eso es muy importante porque en nuestra bienvenida sugerida, por lo menos en la guía que yo tengo, dice que raras veces hemos visto que la familia no reciba grandes beneficios cuando tanto el esposo como la esposa tratan de practicar los 12 pasos de AA. Y es cierto. Los 12 pasos, para los que nos escuchan y no conocen sobre Al-Anon o Alatín, son 12 acciones que nos ayudan en nuestra recuperación. En este libro, la niñita dice que le explicaron a ella que eran 12 cosas que había que hacer para sentirse mejor. ¿Verdad? Explicaba así de una manera muy simple, muy Muy simple. simple. Entonces, estos 12 pasos son la guía para nuestra recuperación. Y como decías ahora, pues nosotros también necesitamos recuperación. Muchas veces la gente que no consume cree que no necesita ayuda, pero sí. Mira, ahora lo que estabas contando también, que tendías a desquitarte con tu hijo, y Sí. la niña que comparte su experiencia en este libro, dice que igual, el papá le estaba gritando, y la mamá también, porque la mamá se sentía frustrada, lloraba, y es Uh-huh. comprensible. Yo, gracias al programa de Al-Anon, pues también entendí cómo las personas que no beben también se ven afectadas. Por ejemplo, mi mamá, cómo no iba a estar tan neurótica, cómo no iba a estar tan llena de dolor, tan llena de ira, si pues estaba viviendo esa situación. Y bueno, ya desde antes, pues, traía una condición Uh-huh. de enfermedad. ¿Por qué? Porque también era hija de alcohólico, ¿verdad? Que se Correcto. casó con un alcohólico. Entonces, ¿qué se podía esperar? Entonces, el programa a mí me ha ayudado mucho a ser comprensivo también, a entender que ni mi mamá ni mi papá eran malos. Simplemente, pues, eran personas que estaban muy enfermas. Correcto. Sí, ahora que hablabas de tu mamá,
me acordé de muchas cosas que pasaron en mi niñez con la mía. Igual, mi mamá viene de un hogar donde mis tíos, yo tengo tíos alcohólicos, mi abuelito también era alcohólico, se casó con mi papá que era un alcohólico. Entonces, nosotros durante muchos años también, en mi juventud y después, tuvimos una relación muy tensa, ¿verdad? Porque yo le resentía muchísimas cosas a mi mamá, muchas más que a mi papá, increíblemente, ¿verdad? Y después del programa, inclusive mi relación con ella ha mejorado increíblemente porque yo ya entiendo sus acciones y su manera de actuar y su manera de a veces de decir las cosas porque ella no tiene programa, ¿verdad? Y entonces a veces pasan cosas que yo digo, bueno, yo soy la que tengo programa, entonces yo soy la que tengo que pensar en cómo responder, pensar en cómo hacer las cosas, porque digamos, en el caso específico de ella, cuando yo dije que me había metido a los grupos de Al-Anon, me dijo, ay, yo no sabía que a vos te había afectado tanto el alcoholismo de tu papá. Bueno, gracias a Dios yo no estoy así. Y yo por dentro decía, oh, ok, ¿verdad? Y en un par de ocasiones yo he tratado de pasarle a ella el mensaje de que sería también muy bueno, porque de que ella asistiera, porque nunca es tarde. Mi papá tiene 33 años de no tomar. Estuvo muchos años yendo a Alcohólicos Anónimos y luego desistió. Hace tal vez unos 25 años que no va, no ha vuelto a tomar, pero sin embargo, o sea, ellos siguen teniendo una relación que no es eh, sana, ¿verdad? De alguna manera, porque ambos todavía están enfermos y ninguno de los dos tiene programa. Pero, digamos, en el caso de mi mamá específicamente, ella no puede aceptar que ella también está enferma y que muchas de las cosas que pasan son también responsabilidad de ella, ¿verdad? Pero bueno, eh, es parte de la vida, ¿verdad? Algunas personas en algún momento entienden y buscan ayuda y se responsabilizan y otras no. Dios tiene un momento para todo y un plan para todo y yo en mi caso específico le doy muchas gracias a Dios de que Él haya tenido para mí el plan de que yo conociera a la no, ¿verdad? Y de que mi hijo conociera a latín. Sí, bueno, Y ahora que dices eso, bueno, ahora yo comentaba que si hubiera llegado antes, si hubiera conocido el programa antes, pero bueno, la literatura nos dice que llegamos en el momento adecuado. Entonces, no correcto. llegué antes porque no era el momento, no era el momento. El momento mío fue mucho después. Bueno, entonces voy a aprovechar para invitar a los queridos radioescuchas a que si quieren más información sobre Al-Anon o Alatín, llamen o envíen un mensaje por WhatsApp a nuestra secretaria. Los teléfonos son 2222-8259 y 8957-8456. También pueden enviarnos un mensaje a través de nuestra página de Facebook que puede buscar como Al-Anon Costa Rica. Y recuerde que nuestro servicio es gratuito y confidencial. Ahora que te escuchaba también me vino a la mente una frase que viene en nuestra literatura que dice que lo que más recuerdo del alcoholismo de mi papá era la reacción de mi mamá. El familiar que no bebe se pone peor que el mismo alcohólico, que es una realidad que le cuesta mucho aceptar a personas que vienen al programa porque están acostumbrados a señalar al alcohólico como, Correcto. como el malo, digámoslo Como el así. responsable de Como todo. exacto, pero sin Ujú, embargo, ujú. hay que asumir también la propia responsabilidad. No sentir culpa porque he sido afectado, no lo hice porque sea malo, pero sin embargo, por mi afectación, hice cosas que no debía haber hecho. Por Sí. ejemplo, desquitarme con los hijos. Recuerdo una vez en un aniversario de Alatín, una muchachita dio el tema, una miembro de esa hermandad, y cuando ella terminó, le pregunté y ya me imaginaba la respuesta. Ujú. ¿Con quién estás más resentida? ¿Con tu papá o con tu mamá? Y me Lo dice, mismo que te dije yo. con mi mamá. Entonces, no es que la mamá sea mala, por supuesto,
pero sí se ven muy afectados. Como les digo, el cónyuge que no bebe es el que se ve más afectado, ¿verdad? Sea hombre, sea mujer, eso no tiene nada que ver. No. Y pues también necesita ayuda. Y como les digo, yo en mi caso entendí eso y eso me ayudó a comprender y perdonar a personas que la verdad es que sí, me agredieron, ¿no? Pero ahora entiendo por qué. ¿Por qué fue que sucedió? Y es que, ¿qué se podía esperar de personas que estaban sometidas a un estrés tan grande, donde había carencias emocionales, económicas, que por cierto, en este mismo libro, la mamá le dice a la niña, es que no hay dinero, ¿verdad? Eso produce un ambiente de muchísimo estrés, de mucha zozobra. En mi caso, yo siento que toda esa zozobra hizo que yo desarrollara esa ansiedad que se mantuvo conmigo por muchos años. Bueno, todavía la tengo, nada más que ahora la Ujú. puedo manejar muchísimo gracias a los principios que me enseña el programa. También ahorita estaba recordando algo que compartía esta niña, esta historia de este mismo libro, de que quería golpear en algún momento al papá. Sí, claro. Llega a generarse ese resentimiento tan grande que incluso quiere llegarse a la violencia física. Entonces, por eso uno necesita una sanación interior, necesita aprender a perdonar, ¿no? Y el programa me ayudó muchísimo a eso, entender qué es el perdón, que gracias al programa pues supe que perdón no significaba olvidar, no significaba minimizar las cosas, no significaba decir no pasó nada, ¿verdad? Tampoco significaba que necesariamente tuviera que mantener una relación con la persona con la que me había resentido, porque podría ser hasta peligroso mantener una relación si la otra persona no ha cambiado. Ujú. Pero entendí que era liberarme, ¿verdad? Dice la literatura que el perdón es una forma de desprendimiento emocional, porque mientras uno no perdone, sigue atado a esas personas. Entonces pude perdonar a muchas personas que yo realmente odiaba, la verdad es que sí, bebedoras o no bebedoras, porque ahora lo comprendí, ¿verdad? Entonces de ahí la importancia de uno de asistir a uno de estos programas para no seguirse causando daño, porque el resentimiento, como nos dice la literatura, es un veneno que uno se bebe para que otra persona se muera. Sí, uno se bebe el veneno esperando que la otra persona se muera. Y Carlos, yo sí también quería agregar a todo lo que hemos conversado, que sí es cierto que nosotros no somos culpables de lo que hemos hecho en el pasado por la afectación que hemos tenido del consumo de alguna sustancia. No somos culpables, pero sí somos responsables de enmendar nuestra vida, nuestras acciones, nuestros defectos de carácter para que nosotros estemos mejor y nuestra familia esté mejor. Pero esas cosas no pasan hasta que nosotros entendamos por medio de un programa qué tan afectados estamos, ¿verdad? Porque si nosotros, eh, porque yo en algún momento también tuve ayuda psicológica que no me sirvió de nada tampoco, porque el enfoque que un psicólogo le da a la situación no es, en mi caso específico, no me sirvió porque no fue la adecuada. Cuando yo llego a Alanon y escucho las historias y escucho cómo el programa le ha ayudado a mis compañeras y compañeros a salir adelante, a mejorar su vida, a mantener un trabajo, a mantener una relación, a mejorar sus relaciones con los hijos, eh, a un sinfín de cosas, yo digo, esto sirve. Y si yo lo empiezo a practicar y veo en mí todos los beneficios que está trayendo, entonces yo digo, si es cierto, yo estoy mal y necesito cambiar un montón de cosas, ¿verdad? Eh, y es muy importante que nosotros asistamos a las reuniones. Ahora también hay reuniones virtuales, además de presenciales, que eso también facilita mucho a la gente para que pueda conectarse desde la casa, pero el escuchar también situaciones que otras compañeras pasan con los hijos, con las parejas y cómo han aplicado el programa y los principios y los pasos para mejorar esas cosas, cómo nos ayuda. En mi caso personal, cómo me ayuda a escuchar esas cosas y decir, mira,
yo no he tratado eso en esta situación específica, tal vez me pueda servir, lo voy a implementar, a ver si me sirve, porque todos somos diferentes. Hay unas cosas que le sirven a algunas personas y otras que no, pero de eso se tratan las reuniones y de eso se trata la literatura también, ¿verdad? De que nosotros podamos eh, leer y poder adaptar esas cosas a nuestra vida específica. Claro, el programa es para implementarlo en la vida propia. Si uno no lo practica, pues no va a funcionar. Y habrá personas que, a diferencia tuya, pues sí necesiten también la ayuda de un profesional. Puede ser un psicólogo, puede ser un psiquiatra, y está bien. No son mutuamente excluyentes. Si yo voy a Alan, no quiere decir que no pueda haber un psiquiatra, que no pueda haber un psicólogo. De hecho, incluso hasta hay profesionales que están informados acerca de lo que es Al-Anon y Alatín y se lo ofrecen a sus pacientes. Por eso es muy importante que los miembros hagan difusión entre los profesionales. Entonces, para que puedan ofrecerle a sus pacientes esas alternativas que pueden ser perfectamente un complemento para la terapia que da el profesional. Y bueno, volviendo a la práctica del programa, pues la idea de hacerlo es aprender, es crecer y debo de continuar aunque el alcohólico deje de beber. Ujú. En este librito al final la niña dice que aunque el papá ya no beba, debe seguir adelante para seguir creciendo y cambiando. Y es que de eso se trata el Correcto. programa de los 12 pasos, que como comentaba ahora en una reunión anterior, aunque si bien es cierto, han sido utilizados por diferentes hermandades para enfrentar una problemática específica, los pasos van más allá. No son una solución. La solución a un problema específico es algo que viene como consecuencia de la práctica de esos principios que en el fondo lo que tienen como finalidad es potenciar a las personas, desarrollar al ser Correcto. humano, hacerlo crecer. Y por eso existen pues diferentes hermandades, narcóticos anónimos, codependientes anónimos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque en el fondo la solución es la misma, ¿verdad? Aunque el programa, si bien es cierto, como les digo, utiliza los pasos como una forma de resolver un problema, va muchísimo más allá. Los pasos, el programa es una filosofía de vida. Es, Ujú. como me decía mi padrino, una forma de vivir. Son para aprender a vivir mejor. ¿Verdad? Y como Correcto. decía ahora, aclaro el término para las personas que no conozcan del programa y que nos están escuchando. Padrino o madrina es una persona que uno elige dentro del programa para que sea su guía en su recuperación. Para que le dé un acompañamiento personal, sí, correcto. Claro que sí. Y también en Alatin pues tienen sus padrinos y sus madrinas Ujú. que les están ayudando. Son personas que son muy bien preparadas, personas que se les da una certificación para que entonces trabajen con los menores de edad y les puedan también ayudar en su proceso de recuperación, que también pues lo necesitan. Yo, como les digo, pues animo a las personas que nos escuchan, que tengan familiares, que sean menores de edad y que eh, estén siendo afectados o hayan sido afectados por el alcoholismo de otra persona, pues a invitarlos a que pues conozcan más sobre el programa de Alatín. Algo que me gustó mucho también que leí en este libro es donde dice que había que dejar a papá, soltarlo, no tratar de buscarle soluciones, sino que él llegara a un punto donde buscara solo la ayuda. Y ella misma cuenta que el papá llegó a enfermarse tanto que entonces se decidió por buscar la ayuda de alcohólicos anónimos. Y eso es algo que veo que le cuesta mucho a la gente. Bueno, a mí también me ha costado el dejar que las personas sufran las consecuencias naturales de sus actos, porque Correcto. creemos que eso es falta de solidaridad, falta de amor, y es todo lo contrario. Ujú. La literatura dice que hay más cariño en permitirle a una persona que sufra las consecuencias de sus actos. ¿Por qué? Porque normalmente eso es lo que hace que una persona se dé cuenta de su problema, tenga la conciencia de su propia enfermedad y busque ayuda. Yo soy un caso. Yo tuve que tocar fondo. Bueno, me imagino que también usted tuvo que haber tocado un fondo Sí, claro. para poder llegar. Entonces muchas veces evitamos a toda costa que esa persona toque fondo porque nos da temor que le vaya a pasar algo, que se vaya a morir, pero evitarlo, evitarlo
complica más las cosas. Por eso la familia, desgraciadamente, si no tiene ayuda, si no tiene el conocimiento, se convierte en facilitadora y hace entonces que el problema del alcoholismo no solamente se fortalezca, sino que se perpetúe. Sí, eso es correcto, Carlos. Nosotros en el programa tenemos una frase que dice desprendimiento con amor, ¿verdad? Y es precisamente ese concepto, dejar que la persona se responsabilice de sus actos y sufra las consecuencias de los actos que hacen. Y que eventualmente los puede llevar a tocar un fondo que para todas las personas igual es un fondo diferente, ¿verdad? Para unas es un fondo muy, 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 muy abajo y para otras no tanto. Sin embargo, ese concepto de desprendimiento con amor aplica también para todo, ¿verdad? Aplica para los hijos, aplica para la pareja, aplica para nuestros padres, porque nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia y no debemos ser el colchón de todo el mundo, ¿verdad? Y de que si mi esposo, por ejemplo, se bebió toda la plata para lo que había que pagar de la casa, entonces nosotras corremos y buscamos prestado y vemos a ver qué hacemos para pagar la luz, el agua, mientras esas cosas, mientras nosotros sigamos haciendo esas cosas, la persona no va a cambiar porque no va a caber en cuenta, porque sabe que no importa lo que haga, la otra persona que está, que es su pareja o su papá o su mamá o lo que sea, va a resolver todo. Entonces, como vos decías, en algún momento eso en lugar de ayudar, es un daño, ¿verdad? Para la otra persona, para la persona alcohólica y inclusive para las personas que no somos alcohólicas, ¿verdad? En mi caso específico, la relación de nosotros iba directo a un divorcio hasta que ambos empezamos a trabajar en un programa y, y yo me di cuenta lo enferma y lo afectada que estaba y que tal vez más del 50 o el 60% de las situaciones que pasaban en mi casa y de los problemas era también por mi actitud y porque yo los provocaba. Entonces, darme cuenta de eso fue tan duro para mí, ¿verdad? De decir, bueno, eh, según mi criterio y mi manera de pensar, el enfermo es mi esposo, pero yo estoy haciendo las cosas peor y empeoro las situaciones, ¿verdad? Entonces, para mí darme cuenta de eso fue bastante difícil, fue muy duro aceptar y comprender que gran parte de los problemas familiares eran mi responsabilidad, mi culpa, ¿verdad? Y aprender a ir trabajando en el programa me ha ayudado mucho, inclusive para saber qué batallas pelear y qué otras no, ¿verdad? A veces las cosas se ponen un poco tensas y yo digo, ay, mejor me voy a levantar y me voy a ir antes de empezar a pelear por una cosa que no se va a resolver, ¿verdad? O sea, es algo tonto y eventualmente podemos hasta herirnos. Con mi hijo igual, a veces entramos en una discusión y yo lo que le digo es, tomémonos un tiempo porque creo que ya estamos empezando a hablarnos feo y a decirnos cosas que no deberíamos. Entonces, mejor cada uno para su esquina y lo conversamos después. Y ya después, cuando las cosas estén más tranquilas, en 1 o 2 días, yo le digo, amor, quiero conversar con vos de lo que pasó tal día, no me gusta cómo me contestaste porque pienso que es una falta de respeto, si en algún momento en medio de la discusión yo también te falté el respeto, te pido disculpas, entonces él me dice, sí, es que sos muy necia porque esto y lo otro, ¿verdad? Pero yo creo que eso es parte de ir aprendiendo cómo lidiar con las cosas, ¿verdad? Antes yo creo que nos hubiéramos pegado gritos y nos hubiéramos dicho cosas que luego no se pueden borrar y que tal vez no salieron de la manera correcta, ¿verdad? Porque lo que estábamos buscando era herir a la otra persona por lo que nos estaban diciendo. Y lo mismo hago también o trato de hacer con mi esposo o con mis papás y con mi mamá, que es con la que a veces tengo una relación más tensa, es decirle, bueno, hablamos después o ya me voy mejor porque ya se está poniendo la cosa eh, un poco tensa. Entonces, ella me dice, ay, qué raro vos, que nunca podés hablar de las cosas. Pero,
a veces yo prefiero no discutir y me vengo para mi casa y ya después todo sigue bien y en algún momento si se toca el tema, bueno, y si no, no, pero ya yo comprendo muchas cosas, entonces yo digo, la verdad es que no vale la pena ni herir a la otra persona ni seguir echándole piedras a mi salveque, ¿verdad? Para seguir cargando cosas que no me corresponden. Pero sí, yo de verdad que para los oyentes les digo que a los que no han probado unirse a un grupo de Alatín o Alanon, que de verdad traten de hacerlo. Al principio no es sencillo, a veces uno no entiende cuál es la dinámica del programa, pero conforme uno va leyendo, va asistiendo a reuniones, escucha a las compañeras, va a las reuniones de estudio de los pasos, uno se va dando cuenta, ¿verdad? Siempre con una mente abierta, eh, uno se va dando cuenta de los grandes beneficios que estos programas traen a la vida de nosotros. Claro que sí. Y no solo la de nosotros, sino a los que están a nuestro alrededor. Correcto. Yo siempre digo que la recuperación es un regalo para mí y para los demás. ¿Por qué? Porque yo al trabajar en mí mismo me convierto en una mejor persona y entonces al mundo le doy un mejor ciudadano, un mejor hijo, un mejor padre, un mejor trabajador, etcétera. Entonces, todos salen beneficiados cuando yo me recupero. Mis relaciones con los demás son más sanas. Ahora decías que en un ayer, pues hubieras dicho cosas muy hirientes, cosas que posiblemente hasta hubieran dado al traste con una relación, pero ya tienen más control, aunque sin embargo el programa no nos dice que vamos a ser perfectos, No, vamos a para tener nada. nuestros momentos de debilidad y en este mismo libro me gustó donde la niña cuenta que el papá, aunque ya todavía asistía a Alcohólicos Anónimos, a veces se ponía molesto, se enojaba, le gritaba, pero ya él le dice, ay, perdón, perdón, y ella entiende que pues que el papá está trabajando por mejorar. Entonces la dinámica de la familia pues va a mejorar mucho, no va a ser perfecta, eso no es posible. Y eso también lo estábamos hablando en una reunión anterior, que pues por nuestra naturaleza humana pues siempre nos vamos a equivocar, pero el Correcto. programa nos ayuda entonces a ser más razonables, a tener una vida muchísimo mejor, no nos ofrece una felicidad perfecta. Y también ahora decías de lo de aceptar la responsabilidad de, pues, por lo que hicimos, claro que sí, eso es muy importante, darnos cuenta de cuánto hemos contribuido a la neurosis de nuestra familia, ¿verdad? Porque todos colaboramos con nuestro poquito, ay, se hace un montón de neurosis, se Correcto. desborda, ¿verdad? Entonces, hay que aceptar que también no hemos hecho siempre bien las cosas, que hemos actuado mal, pero pues no llenarnos de culpabilidad, perdonarnos y entender pues que también estábamos muy enfermos, que no sabíamos lo que estábamos haciendo, pero cuando ya nos damos cuenta de que estamos afectados, pues sí es importantísimo buscar ayuda. Eso es muy, muy, muy importante para mi bien y para el bien de las personas que me rodean. Entonces, digamos, en mi caso, el cambio, la gente lo ha notado y se siente bien por mi cambio en mi relación con los demás. Ya se nos está acabando el tiempo y pues nada más te pediría, Laura, un mensaje final para los queridos radioescuchas. Sí, bueno, mi mensaje es que a todas las personas que tienen algún tipo de relación con una persona en un alcoholismo activo o no, busquen ayuda. El programa trae grandísimos beneficios a la vida personal y familiar de una persona y la recuperación es para nosotros mismos, no para la persona alcohólica. Alan no nos da una varita mágica de pasos a seguir para que la otra persona se cure o se recupere. Es un programa para progreso y trabajo personal, pero como lo decía Carlos, en la medida en que yo trabaje en mí y mejore y sea un mejor hijo, un mejor esposo, un mejor papá, un mejor amigo, un mejor trabajador, todo a mi alrededor va a mejorar, absolutamente todo. Y vamos a darnos cuenta de lo hermosa que es la vida y de la gratitud que tenemos que tener por todas las cosas que Dios nos ha regalado. Claro que sí, ¿no? Y nuestro cambio también puede animar a otras personas a cambiar. Sí. Entonces, nosotros, aunque como decíamos ahora, nos vemos afectados por el alcoholismo de otra persona,
también si nosotros trabajamos en nuestra recuperación, podríamos contagiar esa recuperación a la otra persona sin obligarla, porque hay gente que cree que puede obligar a que el enfermo alcohólico deje de beber y eso no es posible. Eso es una decisión de la misma persona que tiene su enfermedad y normalmente la toma cuando llega a un punto de desesperación, como nos cuentan en esta historia. Uh-huh. Pero nuestro cambio puede animar a esas personas, ¿verdad? A que busquen ayuda. Dejamos de ser, por ejemplo, facilitadores, les quitamos esa área de confort que muchas veces se crea y que lo que hace es empeorar las cosas. Bueno, entonces, pues, finalmente, le damos una vez más gracias a Radio Sideral por este espacio tan valioso y también les agradecemos mucho a ustedes, queridos radioescuchas, por su atención. Les animamos a que si considera que ha sido afectado por la forma de beber de otra persona, visite alguno de nuestros grupos. Algunos están sesionando vía internet, como decía ahorita Laura, otros ya están de manera presencial y otros de manera mixta incluso. Y les recuerdo que nuestros teléfonos son 22 22 82 59 y 89 57 84 56. Puede llamar o enviar un mensaje por WhatsApp a nuestra secretaria. También puede enviarnos un mensaje a través de nuestra página de Facebook que puede buscar como Al-Anon Costa Rica. Y si nos escucha fuera de Costa Rica, le animamos a que busque información de Al-Anon de su país. Entonces, ahora sí, ya para finalizar, le voy a pedir a la compañera Laura, entonces que nos haga el favor de decir la oración de la serenidad. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Muchísimas gracias y nos escuchamos Dios mediante el último sábado del próximo mes. Buenas tardes. Vuelve a salir, amanecer a cada instante y repetir. En mi vida poder decir serenidad, serenidad. Solo por hoy tengo el valor, como ave fénix de vivir, de volver a vivir, de volver